Pero es importante entender que el Señor levantó 5 ministerios como fundamento de la iglesia. Y también es importante entender que la iglesia fue levantada en fundamentos apostólicos. El fundamento apostólico. Por eso el primer ministerio que el Señor dice que a través del apóstol Pablo a uno constituyó apóstol. Entonces el primer ministerio que estamos desarrollando aquí en este estudio, en esta escuela discipulada, es el ministerio del apóstol. Esta es la tercera y última parte del ministerio del apóstol, porque ha sido un poco extenso y queríamos enseñarle para que usted pudiese identificar. Entendíamos en clases anteriores que un apóstol no es solamente aquella persona que funda iglesia. Un apóstol no es solamente una persona que puede predicar o que tiene pastores bajo su, vamos a llamarlo, su cobertura. Eso va mucho más allá. Hay una obra extensa. Mire, hay características espirituales. El apostolado no se recibe en una universidad. Uno no es apóstol por la edad que tenga. Uno no es apóstol porque le tocaba ser apóstol, porque no había más nadie. No, un apóstol es llamado por el Señor Jesucristo y es entregado una comisión. Se le entrega una comisión que él tiene que desatar y tiene que desarrollar en esta tierra hasta que él vaya otra vez. Tiene un peso, una carga. Y también entendíamos que los ministerios apostólicos son ministerios de señales. Se mueven en las señales de sanidades, milagros, prodigios, portentos. Se mueven en los 9 dones del Espíritu. Entendemos que todas estas cosas se mueven a través de un hombre llamado a ser apóstol. Son pioneros, son hombres son ministerios de gobierno, ministerios de fundamento, son ministerios de autoridad y de poder espiritual, son ministerios de, como ya lo dije, el fundamento. Y en la clase pasada hablamos acerca de algunas características y unas 3 características. Y hoy vamos a terminar esa fase. Hablábamos en la clase pasada de que un apóstol, un verdadero apóstol, tiene las siguientes características. Primero, es que un apóstol es llamado por Jesucristo y es comisionado. Tiene una experiencia personal con el Espíritu Santo, con la persona de Cristo, mejor dicho, con la persona de Cristo. Tiene una revelación, tiene un contacto directo, tiene un mensaje. El Señor lo viene a llamar a él específicamente. Un apóstol no lo coloca a un concilio de iglesias, un apóstol no lo coloca a cualquier persona que se le ocurrió, sino que esa persona, antes de ser llamado y confirmado por los presbiterios y por los apóstoles, ese hombre primero tuvo una revelación con el Señor Jesucristo, quien lo llamó y lo instruyó a una comisión específica. La segunda característica que podíamos estudiar la semana pasada era que un apóstol tiene una capacidad sobrenatural por causa del don que tiene de soportar aflicciones, de tener paciencia. Un apóstol tiene que tener paciencia porque un apóstol sabe que las cosas y los fundamentos nunca son de la noche a la mañana. Usted no va a edificar una casa de la noche a la mañana. Usted tiene que fundamentar, tiene que hacer columnas, tiene que hacer paredes, tiene que hacer techo, tiene que afirmar la tierra. Hay un trabajo. Entonces el apóstol tiene la característica de que él tiene paciencia porque él trabaja con generaciones y él prepara un trabajo a las futuras generaciones. Un apóstol también tiene la capacidad de resistir y soportar aflicción. ¿Por qué? Porque los ministerios apostólicos, o un apóstol normalmente, por el nivel de revelación en el que se mueve, por el nivel de señales en el que se mueve, que no se mueve como cualquier otro ministerio, o como no se mueve como una persona normal, valga la redundancia, normalmente estas personas son confundidas y son llamadas falsos profetas. El diablo, Satanás, se encarga de desacreditar el ministerio del apóstol. Por eso hasta el día de hoy, lamentablemente, muchas congregaciones y muchas iglesias de denominación condenan e invalidan el ministerio apostólico y dicen que los apóstoles no existen, que solamente los apóstoles llegaron hasta Pablo y tantas cosas. Que lamentablemente eso se acera y al enemigo le conviene que mucha gente al día de hoy esté proclamando esto para que el ministerio apostólico sea cortado, el ministerio profético sea cortado y la iglesia camine solamente en 3, vamos a llamarlo, en 3 patas, en tres fundamentos inestables que nunca van a poder. Mire, yo hacía la analogía y presten atención rapidito. Normalmente una silla tiene 4 patas. Una silla tiene 4 patas. Si usted le quita una pata a la silla, usted se puede sentar en esa silla, pero usted tiene que hacer fuerza con sus piernas para que la silla no caiga. Eso quiere decir que usted tiene que meter su humanidad, tiene que meter el hombre, tiene que meter su fuerza para que la silla no se caiga. Normalmente, esto sucede también en las iglesias. Iglesias que no creen en el ministerio apostólico y profético le están quitando fundamento, y por eso es que esas iglesias, para que se mantengan en pie, son iglesias que tienen que mantenerse y se mantienen en pie por causa de doctrinas de hombre, por eso usted sabe y entiende que de ahí donde nacen las religiones, que si no me pongo aquello, que si aquello es pecado, que si aquello es lo otro, que si yo pienso que hay que comer esto, porque no hay que comer aquello, que hay que celebrar esta fiesta, pero aquella no, y el hombre mete su mano porque normalmente han sido removidos el ministerio apostólico y el ministerio profético. Pero nosotros en este tiempo nos paramos firmes en autoridad a decir que la iglesia cristiana, la iglesia que nació en el Pentecostés, se levantó bajo fundamentos apostólicos. El Señor llamó a apóstoles a hacer una comisión apostólica, y es por causa de esa comisión apostólica que ha crecido el evangelio y tiene que seguir esa comisión apostólica
apostólica para que el evangelio llegue a lugares mucho más allá, con autoridad terrenal, pero con autoridad espiritual también, dada por el Señor a esos ministerios, para que hoy nosotros podamos preparar a este mundo para la segunda venida de Jesucristo. No puede haber avivamiento si no hay levantamiento del ministerio apostólico. Y por último, hablamos que un apóstol tiene un corazón paternal, piensa en generaciones, un corazón paternal desarrolla. Y estuvimos hablando profundamente de esto en la clase anterior, que usted puede también buscar por allí, por el YouTube, Ciudad de Jehová TV, en los 5 ministerios, apóstol 2, este es el apóstol 13 que usted está viendo acá, que es el último. Ahora vamos a finalizar, y yo quiero que hoy podamos terminar estas características de lo que es verdaderamente un apóstol. ¿Cómo identifico yo? ¿Cómo reconozco? ¿Cómo la iglesia puede reconocer? La Biblia me habla en el libro de Apocalipsis que el Señor se levantó y le habló a uno de los ángeles de la iglesia y le dijo: tengo contigo que no soporta a los que se dicen llamar apóstoles y no lo son, y los haya mentirosos. Hay gente que se llama apóstol pero no tiene características, no tiene, usted los llama apóstoles, dice que son apóstoles porque tienen un título, pero un título no me lo pone a mí un hombre, no me lo pone a una institución, ni un organismo, ni un conjunto de personas que se reúnan. Un apóstol es llamado por el Señor y hay características que hemos estado desarrollando, y empezamos hoy la fase final de lo que es el ministerio del apóstol. Vamos a hablar y vamos a comentar otra característica a través de la cual identificamos a los verdaderos apóstoles. Y un apóstol es el fruto de un apóstol, es que usted ve que son personas con ministerio de frutos abundantes. Esa palabra es tremenda, hermano, frutos abundantes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 2, dice la escritura: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el ministerio del apóstol en este tiempo? Que el ministerio del apóstol da frutos. Hermano, escuche esto. Un ministerio apostólico es un ministerio de crecimiento, es un ministerio fructífero en la palabra. Usted ve normalmente que en un ministerio apostólico hay actividad todos los días. Usted ve que todos los meses hay actividades, hay progreso, hay crecimiento, hay activación. Usted ve muchas características. Yo le voy a hablar de algunas de lo que tiene que ver el fruto en uno de estos ministerios. La primera característica que me dice a mí que hay fruto en un apóstol, en un ministerio apostólico, es que los apóstoles, como les dije, tienen un fruto ministerial muy grande. Por poner un ejemplo acá, hablándole para que me entienda este concepto: la edificación de la iglesia en la ciudad, edificación de la iglesia en la ciudad. O sea, normalmente, escúchenme acá, un ministerio apostólico es un ministerio que se diferencia de una iglesia normal que usted pueda ver en un lugar. Hay iglesias que usted las ve en un lugar que solamente afectan un grupo de personas. Hay iglesias que se levantan en un barrio, que se levantan en cualquier parte de la ciudad, pero solamente tienen un radio de operación limitado. Una iglesia apostólica, un apóstol, una casa con misión apostólica, piensa en una ciudad, piensa en grande, porque son ministerios de fruto. Usted ve que normalmente en una iglesia normal, usted ve que hay hermanos que tienen, la iglesia puede tener 20 años y usted siempre ve los 30 hermanos de siempre. Usted no ve crecimiento, usted ve los cultitos, las mismas hermanas, los mismos hermanos, los coritos, y usted ve que hay una armonía, pero no hay un crecimiento. Usted ve que, bueno, siempre están los mismos, y usted se va y vuelve a los 10 años, vuelve a ver a los mismos, pero un poquito más viejitos, y uno que otro joven, y así va. Pero usted no ve un crecimiento, usted no ve una fructificación. Una iglesia apostólica, un ministerio apostólico, está enfocado en una ciudad, en un lugar donde Dios lo ha puesto, afecta a una ciudad, afecta a una parroquia. Normalmente usted va a ver ministerios apostólicos que están enfocados en tomar parroquias, tomar ciudades, tomar un país. O sea, tienen una visión, una macro visión, no son limitados. Otra característica de por qué son ministerios de fruto es que un apóstol, el establecimiento o la plantación de iglesias llenas de poder, que se multiplican rápidamente y que son de gran influencia. Anote esa palabra, influencia. ¿Sabe que una característica de los ministerios apostólicos es que un ministerio apostólico tiene la capacidad de influir? ¿Qué es influir? Influir es afectar costumbres, afectar procesos, afectar atmósferas, cambiar el orden normal de algo que estaba establecido en función a lo que ellos han hecho. Ejemplo, hay iglesias que se reúnen 10 iglesias y hacen mundialmente un clamor, y bueno, se pegan 20 iglesias a hacer el clamor porque una iglesia por allá en Estados Unidos o lo que sea mandó a hacer, o un pastor prominente, apóstol prominente mandó a hacer esto. Normalmente usted ve que ese tipo de eventos salen de una cabeza apostólica e influencian iglesias que no tienen esa visión. Pero una iglesia apostólica y un hombre, un apóstol, un pastor con visión apostólica, no se liga a visiones apostólicas de otra gente, o no hay una influencia directa de
otras visiones, porque normalmente ellos tienen su propia visión. No visión de hombres, sino visión que vino de Dios a ellos, porque yo le enseñé de que un apóstol tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo comisiona. Y el Señor le dice, te llamo apóstol para hacer esto, no para que hagan lo que otro en Asia está haciendo. Normalmente usted va a ver ministerios mundiales que arropan a muchos pastores y que arropan a mucha gente y los llevan a hacer actividades en masa. Está bien eso, en cierta manera. Pero ¿cómo identifica usted a una persona que es un ministerio apostólico, un ministerio de apóstol? Es que son ministerios que normalmente no siguen, sino que son seguidos. No sé si me está entendiendo acá. Son ministerios que establecen algo y de repente usted ve 3 iglesias haciendo lo mismo. Pero lamentablemente, no es lamentablemente, sino que esa es la característica de los ministerios apostólicos, que los demás copian la visión. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Pero eso a la larga no está mal, porque el ministerio apostólico es de influencia, puede afectar otras iglesias, afecta procedimientos, trae revelación, y hay otras personas que toman la revelación, establecen modelos y establecen parámetros que son copiados por otro ministerio. Y como le dije, no está mal, porque la idea es que el apóstol trae el fundamento, y todo lo que se copia de la visión apostólica para el crecimiento de la obra y crecimiento del reino, hermano, eso va a ser una bendición. Otra característica de por qué son ministerios de fruto es porque la producción, escuche esto, la reproducción y el desarrollo de hijos espirituales, algo que es tremendo que les voy a enseñar, quienes cuando son enviados sirven al Señor exitosamente. El apóstol Pablo dijo que la reproducción de los hijos espirituales era el sello de su apostolado. Usted ve que el apóstol Pablo normalmente utilizó la palabra hijitos míos, usó la palabra por quienes tengo dolores de parto o sufro dolor de parto, hasta que la persona de Cristo sea formada en ustedes como padre, como Pablo hablando, yendo más allá de una relación pastoral a una relación de padre e hijo. ¿Por qué? Porque ese es el diseño. Nosotros tenemos un padre que envió a su hijo, y la relación del día de hoy, usted no puede, escuche, usted no puede reconocer fácilmente a Dios como Padre si en esta tierra usted primeramente no ve a un hombre con la paternidad de ese Dios que usted adora. La palabra de Dios dice que usted no puede amar a Dios que no lo ve, sino ama a su prójimo que lo ve. Entonces todo lo que yo quiero reflejar para con Dios, escuche, yo no puedo decir que yo estoy directamente ligado con Él si yo a través de los pastores, de los apóstoles y de las líneas ministeriales que Dios ha establecido, yo no lo puedo desarrollar. Porque hay gente que dice, bueno, Dios es mi cobertura, pero es que eso es falso, porque Dios no puede ser tu cobertura directa. Cuando Jesucristo dijo que el Padre era la cobertura de Cristo, y la palabra de Dios enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que los pastores se sujetan a Cristo y la iglesia se sujeta a los pastores y se sujetan a Cristo, ¿entienden? Hay un orden. Usted no puede decir, yo me sujeto a Cristo, si usted no se sujeta a pastores. Yo honro a Dios si usted no honra a pastores, apóstoles. Y usted no puede hablar de una relación paternal. Mire, la podrá predicar muy bien, la podrá demostrar bíblicamente, pero en su corazón no va a haber una vivencia de una paternidad con Dios si usted primeramente no aprende a ver o no se relaciona con un amor paternal que viene a través de los apóstoles. Un apóstol se diferencia del pastor en la parte esta que le estoy enseñando, de que se multipliquen hijos, porque el apóstol tiene la intención no de desarrollar ovejas, porque una oveja se desarrolla, se queda, se cuida, hoy está, mañana a lo mejor no está, porque la oveja tiene corto nivel de visualización. La oveja tiene una característica real, que la oveja tiene la vista corta. Entonces hay momentos que está, pero hay momentos que no está. La intención del apóstol es desarrollar frutos de hijo, porque un hijo es el que permanece, un hijo es el que honra, y el hijo tiene una característica que nuestro Señor Jesucristo dijo, que el hijo hace todo lo que le ve hacer al padre, y cuando él desarrolla hijos, los hijos van a imitar lo que el padre está haciendo, y si lo que el padre está haciendo es bueno, obviamente ellos también van a ser reflejo de eso allá, que al final es el mismo reflejo del Señor Jesús en nosotros. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. El modelo paternal, usted tiene que tener una imagen paternal que le enseñe a hablar, que le dé la revelación, que le dé el alimento, que lo desarrolle. Un apóstol desarrolla hijos que desarrollan y hacen crecer una visión. Un apóstol no solamente está feliz porque tiene 500 personas en la iglesia o porque tiene 2000 personas metidas en una congregación. El apóstol, el sello del apostolado es que haya una multiplicación y un fruto creciente y continuo. Un árbol normalmente está dando fruto. Por eso es que el sello del apóstol es que el apóstol en la parte son ministerios fructíferos y tienen que estar dando hijos espirituales. Otra característica es que los apóstoles en la parte del fruto, estoy hablando de que son ministerios que dan fruto, ministerios fructíferos grandemente, es que la influencia de la autoridad apostólica en la ciudad. Un verdadero apóstol llega con una gracia que Dios le ha dado y toca, escucha lo que le voy a enseñar, toca esferas. Un apóstol toca esferas. Estos son temas fuertes, hermano. Usted tiene que identificar y ver. Hay personas que se llaman apóstoles y son apóstoles y solamente lo conoce ahí la gente, los 3 pastores que están alrededor de él. No
Mire, un apóstol tiene la capacidad de afectar esferas políticas, esferas gubernamentales, esferas económicas, esferas de seguridad. Normalmente un apóstol en el apogeo del fruto es recibido por gobernantes, se reúne con gobernadores, se reúne con gente de tomas de decisiones fuertes. Al apóstol el Señor le da la gracia y la autoridad y lo accesa a los niveles de poderes políticos y niveles de poder territorial, vamos a llamar de órdenes de leyes territoriales, alcaldes, empresarios, gente influyente. Normalmente, mire, yo quiero establecer esto, porque esto tiene que haber una diferencia. Y aquí donde nosotros vemos lamentablemente que esto no pasa y no sucede. Usted va a ver que en el campo de las almas existen muchos estratos. Hay personas que tienen mucho conocimiento, hay personas que son estudiados, científicos, políticos, empresarios, en todas las esferas. Pero también, como hay esferas altas, hay esferas medias y hay esferas bajas. Usted normalmente, y con esto yo no pretendo en lo absoluto de menospreciar a nadie, pero sí entendemos que hay esferas bajas y esferas medias. Hay iglesias que usted las ve normalmente y están en un sector, vamos a llamarlo de esferas bajas, donde hay personas que a lo mejor no estudiaron o son carentes y tienen una necesidad extrema, y ellos les predican y ellos rápidamente vienen, reciben la palabra, porque la Biblia dice que los pobres en espíritu, los que tienen necesidad de un Dios poderoso, son los primeros que toman el mensaje del evangelio. Y usted ve iglesia, usted va a iglesia, entonces normalmente el hermano es el pequeñito, el que tiene bajos recursos, la mujer sufrida, el niño, el señor enfermo, y usted ve que ellos vienen a recibir. Pero usted ve normalmente que la mayoría de esos pastores y de esos líderes no tienen la capacidad ni la habilidad de ganarse a lo mejor a un juez, o de ganarse a un profesor universitario, o de ganarse a un empresario. Entonces es más fácil tomar a un hermano que tiene una necesidad económica, que no tiene estudio, que es más fácil que lleguen, pero no tienen la habilidad de poder ganarse a un profesional, a un político, a un gobernante. De ahí radica la diferencia o la necesidad del ministerio apostólico, porque Dios le da al apóstol esa habilidad de poder accesar, hermano, de poder accesar a niveles donde normalmente un pastor romano no va a poder llegar. No va a poder llegar porque no tiene esa investidura. Dios da acceso a estos ministerios, como le estoy diciendo. Normalmente usted va a ver en una iglesia apostólica gente de bajo estrato, pero va a haber también gente de altos estratos, porque son iglesias de influencia en todos los medios, en todos los medios. Y cuando ya se conectan con estas esferas, escuche esto, usted va a ver que son gente demandada. Normalmente usted ve que políticos piden el consejo de apóstoles. Hoy en día vemos esto más que todo en la iglesia universal, la iglesia católica. Usted ve que los gobiernos se ligan a Roma, al Papa. Siempre que hay un evento le piden al Papa que vaya, porque eso es por el radio de acción y de dominio que tiene la iglesia católica. Pero ¿sabe qué? Si nosotros colocamos a la figura de este hombre del Papa, lo vemos a él, vamos a llamarlo con muchas diferencias en señales, pero la comisión que él está haciendo es apostólica, porque él es enviado, él va a las naciones. Hoy en día hay verdaderos apóstoles que se mueven en la misma autoridad, en la autoridad mayor de Jesús, pero se mueven con señales que son reales y verdaderos apóstoles, y ese es el trabajo del apóstol, de afectar un país, de poder influenciar a gobernantes, al gobernante del Estado, al presidente de la República. Antes de tomar una decisión, normalmente hay un apóstol de ciudad, hay un apóstol que Dios le dio acceso para que él lo aconseje bajo la palabra del Señor, y que toda decisión que se tome tenga el fundamento del Señor para que todo permanezca. Dice el libro de Salmo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Qué bueno sería que se levantaran los ministerios apostólicos a nivel mundial, y que los mandatarios a nivel mundial, antes de tomar decisiones, pudieran llamar a los ministerios apostólicos para que esto pudiese, vamos a llamarlo, tomar decisiones acertadas. Un ministerio del apóstol. La marca apostólica, mi hermano, es la gracia que tiene el apóstol para dar inicio, para ser pionero, para abrir camino, para que sucedan cosas nuevas que antes no pasaban. Normalmente usted ve cuando un ministerio apostólico llega a traer lo nuevo, hermano. Pero no ve ahí cosas, la alabanza es nueva, la adoración es nueva, la revelación es nueva, todo es nuevo. Hay un cambio, hay un refrigerio, la gente dice: wow, las atmósferas cambian. El ministerio apostólico rompe las estructuras, hermano, rompe estructuras, y la gente llega y dice: pero es que a mí me gusta porque siento que no es más de lo mismo. Cuando Jesucristo predicaba, decía: este hombre predica como uno que tiene autoridad, y no como los fariseos. Y vemos que Jesucristo, en esa comisión apostólica, él tenía esa asignación, la asignación de traer lo nuevo, de traer la revelación, de traer el poder. ¿Tú me estás entendiendo acá? Estoy viendo mucho aquí con cara de... Escuche esto, mire. Otra cosa es que los ministerios apostólicos, el apóstol, mire el sello este: el respeto, la admiración y la honra de sus hijos naturales y de su esposa. El verdadero apóstol tiene fruto abundante y consiste en su familia inmediata. Normalmente usted va a ver que el sello de un apóstol también, hermano, es que tiene su casa en orden, tiene su relación con su esposa en orden, tiene una familia en orden. La gente lo ve y dice: esa familia es íntegra, esos hijos son íntegros. El apóstol no es solamente apóstol aquí en un púlpito, ni en una casa, ni en una campaña. Usted ve un apóstol y está ordenado desde la familia, porque si tiene ordenada la familia, tiene ordenado el matrimonio, tiene la capacidad del respaldo de Dios para ordenar a otros. ¿Cuánto me están entendiendo acá?
Entonces hay que estar pendiente. Mucha gente por ahí ministra, pastores, muchos ministros, profetas y gente de muchos ministerios que más adelante vamos a estar hablando. Usted los ve ministrando con 3 divorcios, los ve ministrando con fornicación, adulterio, ministros solos. Por eso yo no le recomiendo a nadie que se deje aconsejar por pastores que lamentablemente están solos, porque si están solos es por algo y tienen que tener un testimonio muy fuerte, hermano, muy fuerte, y tenemos que estar pendientes de esto. Ahora voy a colocar ya una última característica para ir cerrando. Estoy tratando de globalizar para no ser tan extenso este tema que es muy apasionante y muy necesario, que es el ministerio del apóstol. El apóstol, ya para ir finalizando, un apóstol maduro verdaderamente, es un apóstol, atiéndame acá, que se mueve y que funciona en los 5 ministerios, en las 5 oficinas ministeriales. Efesios 4:11 dice que a uno llamó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, pastores y maestros. Entonces vemos que el sello del apóstol es que el apóstol se mueve en los 5 ministerios. El apóstol se mueve en los 5 ministerios. Un apóstol, usted lo va a estar viendo como apóstol en la función de establecer, en la función de levantar, en la función de preparar, en la función de capacitar, en la función de enviar. Pero lo va a ver en la función de pastor para dar alimento, para dar guianza, para dar consejo. Lo va a ver para cuidar las ovejas. Lo va a ver como profeta para profetizar, para traer visión. Normalmente la palabra visión, eso está en la boca de un apóstol. ¿Por qué? Dice el libro de Proverbios que sin visión el pueblo se desenfrena. Las iglesias que van a ver, bueno, mañana que vamos a hacer, no sé, y pasado que vamos a hacer, no sé, son iglesias que son llevadas y movidas. Cristianos que se mueven en este tipo de visiones, hoy quieren hacer esto, pero mañana quieren hacer aquello. Pero normalmente usted ve que un apóstol tiene visión, y el apóstol tiene que moverse como profeta para establecer visiones. Dios, vamos a hacer aquello, y el Señor dijo, vamos a conquistar aquello, y lleva al pueblo a identificarse todos en un mismo fin. Normalmente usted ve que cuando en una casa apostólica hay esta visión, tocando este tema rapidito. Yo he ido a veces en iglesias, y he estado en iglesias anteriormente, antes de estar pastoreando este ministerio, que por misericordia que lo estoy haciendo en este tiempo, yo podía ir a iglesias, por lo menos el domingo el pastor predicaba de las vírgenes, y entonces el miércoles el maestro predicaba de la finanza, y el sábado el otro predicaba del ayuno. Entonces había como que muchos temas y allá, entonces nada terminaba de concretarse. En una casa apostólica hay visión. Cuando se está hablando del ayuno, todo es ayuno, la gente piensa en ayuno, la gente ve en ayuno y se fortalece, no se habla más nada del ayuno. Cuando se está hablando del temor, se habla del temor. Cuando se habla del amor, todo se refuerza en el amor, porque hay una visión. No envía a alguien que va a predicar, no se habla de una cosa que Dios no está hablando. No sé si usted me está entendiendo acá, porque la casa tiene que tener visión. Entonces se mueve como apóstoles, se mueve como profetas, se mueve como evangelistas, porque tienen que ganar alma. Ellos llegan a un sector y tienen que ganar alma, y luego que las ganan tienen que pastorearla, después tienen que enseñarle y después tienen que profetizarle. 5 ministerios. Ahora escuche esto. Si usted duda la autenticidad del ministerio de un apóstol, usted tiene que hacer estas preguntas que son básicas. ¿Cuántas iglesias fuertes ha plantado el apóstol en las ciudades? A mí me ha tocado el caso de conocer pastores que dicen que tienen 4 y 5 iglesias bajo la cobertura, y cuando uno va a esa iglesia hay células que están más fuertes que esa iglesia. Y ese ha sido un error grande. No es levantar una iglesia, es levantar iglesias fuertes, firmes, con propósito y de impacto. Es de que donde se levante esa iglesia haya una transformación de ese sector. No un poco de evangélicos ahí gritando y diciendo aleluya, gloria a Dios. Ya eso es una iglesia. Entonces, lamentablemente, tenemos que preguntarnos esto. ¿Son iglesias consolidadas? ¿Son iglesias crecientes? ¿Son iglesias de fruto? ¿O son unos hermanos que se reúnen ahí una vez a la semana? Otra pregunta que tiene que hacerse: ¿cuántos ministros efectivos ha entrenado? Porque un apóstol entrena. Esa es una característica. Entrena profetas, entrena apóstoles, entrena pastores, entrena. No agarre los envía a los locos. El apóstol tiene que entrenar, tiene la habilidad de poder formar ministerios. Esa es la habilidad de un apóstol. No hay que ungir apóstoles y ponerlos como pastores. No hay que ungir pastores y ponerlos a pastorear un poco de iglesia. No, este es el pastor porque este es el que grita más, aquel es evangelista porque aquel es más salido, y aquel es maestro porque aquel es más metido. No. Así no es la cosa. O sea, tiene que tener un llamado, tiene que tener una confirmación y tiene que tener una preparación. También tiene que preguntarse el verdadero apóstol cuántos hijos espirituales ha levantado y ha llevado a conocer su llamado. Porque esto es tremendo. Normalmente un apóstol identifica. A mí me ha tocado la oportunidad de ver personas. Yo cuando veo personas, a veces no veo tan solo a la persona, sino lo que veo es el llamado. Lo que veo es el potencial. Una iglesia apostólica se mueve de esta forma. Un apóstol se mueve de esta forma, identifica, hace un radar para identificar quiénes son, aquel, sí, aquel, allá, esto, aquello. Obviamente los primeros meses
se echa sus estrellones, como dice, pues le mete sus goles. A veces con la emoción llama a uno, porque el corazón del apóstol es grande y quiere ver lo bueno en muchas personas, incluso a veces en personas que no lo tienen. Pero cuando ya el apóstol es maduro, hay una madurez en él, ya es cuando ve a las personas, ya identifica cuáles son el llamado. A veces hay personas que se han cometido estos errores por no tener ministerios pastorales, apostólicos. Esto se ve hasta el día de hoy muchísimo. Por eso es una necesidad tremenda del ministerio del apóstol, de que vemos personas que son llamados a ser pastores, pero no eran pastores, eran líderes. No eran pastores, tenían un fruto oculto de querer ser visto y se colocan en congregación y eso hace el desastre, y lo que hace más bien es daño a las personas y a las ovejas, y hay división y se va la gente herida y nunca se dio fruto, y hay personas que tienen percepciones erróneas de lo que son de lo que es el evangelio por causa de personas que estuvieron fungiendo como pastores, como profetas, gente que profetizó algo que no venía de Dios, lo que hizo fue traer maldición, y se le dio palabra, hermano, mira mi hermano, usted tiene que hacer esto porque Dios me dijo y Dios no me dijo nada. Entonces esas cosas, como no se discernieron, ellos no tenían un apóstol que los haya reconocido, han hecho mucho desastre. Nosotros hemos tenido que recibir gente de esas iglesias acá, que le han venido heridos y llegan con percepción del evangelio muy distante. Cuando llegan acá dicen, wow, yo no puedo entender que yo aquí tengo 2 meses y he aprendido más que 5 años donde yo estaba en una iglesia donde estaba, porque eso es lo que sucede cuando vienen iglesias apostólicas, son iglesias que se mueven en la revelación, se mueven en el fundamento y se mueven en el entendimiento de hacerle ver a la persona el propósito y la identidad en su llamado. Y otra pregunta ya para finalizar, para ir finalizando, algunas de las preguntas que se le pueden hacer o que se le tiene que hacer a un apóstol es cuántas cosas ha logrado que no han sido hechas por otros antes. Porque como le dije, no es salir a predicar el evangelio a las personas, es hacer algo que alguien no esté haciendo. Esto es fuerte, hermano. Todavía hay gente que no está preparada para esto, pero lamentablemente esto es así. Hay gente dentro de la iglesia que no está ni siquiera preparada para esto. Pero normalmente es, ¿qué estás haciendo tú que alguien no te haciendo? No, yo estoy haciendo. No. Cuando los apóstoles verdaderos están en funcionamiento, hermanos, hacen cosas que no se ven en la ciudad. Hacen cosas, pero no por impactar. Hay gente que lo hace por impactar, sino porque son revelación de Dios, y cuando llegan son contundentes en los sectores donde Dios los ha puesto. Wow, esto no se veía aquí antes. En el libro de Hechos dice, y estos que trastornan el mundo han venido también acá a este lugar. Cuando llegaban los apóstoles, llegaba la revolución, llegaba el movimiento y la gente se asombraba. ¿Quiénes son estos que vienen con estas señales, con esta revelación? Cuando Pablo predicaba, decía, ¿qué tipo de revelación, qué tipo de enseñanza predican ellos? Pablo llegó allá a Grecia y los griegos adoraban a sus dioses y tenían un Dios que era el Dios desconocido, y Pablo le decía, yo no le vengo a predicar a ustedes los dioses que ustedes adoran, yo vengo a ustedes a enseñarles el Dios que ustedes no conocen, ese Dios desconocido es el que yo les vengo a hablar. Y Pablo les trajo esa revelación. Imagínense lo que produjo eso para los griegos. Ellos tenían una estatua para adorar a un Dios por si se les pasaba, un Dios desconocido. Y les decían, ese que ustedes no conocen es el que yo les vengo a revelar. Porque los apóstoles traen revelación, traen explosión, hermanos. O sea, eso es algo de otro nivel. Escuchen, hay otra pregunta que se le hace a los apóstoles. Tiene que ver esto. Aquí estamos verdaderamente poniendo el fundamento si verdaderamente son apóstoles o no. ¿Ha hecho avanzar el reino en la política, en los negocios, en la educación, en el sistema judicial y en los medios de comunicación? ¿Ha afectado a usted esa atmósfera? ¿Ha tenido contacto con esta atmósfera y ha quedado marcado por el trabajo que usted está haciendo? ¿Lo conocen en la parroquia? ¿Conocen el trabajo? Gente, no es porque yo lo estoy diciendo a la gente que vea lo que yo estoy haciendo por las redes sociales, sino que el mismo respaldo de Dios se va corriendo, porque cuando Jesucristo hacía la obra, la gente conocía la fama de Jesús, no por lo que Él decía que hacía, sino por las obras que Él hacía. Eran obras que la gente inmediatamente identificaba. Por eso usted ve que cuando la mujer la mujer del pueblo, en el pozo, la mujer samaritana, ella recibió y tuvo un contacto con Jesucristo, y ella vio que era un profeta y vio que era un hombre distinto a otros que ella había visto. Dice que ella fue a la ciudad y ella les habló a todos y les dijo, hay un hombre que me dijo toda mi vida. Porque Jesucristo en ese ministerio apostólico, ahí fungió como profeta, y eso fue una señal que hizo que esa mujer fuera la primera evangelista de ahí, de ese lugar. No sé si usted me está entendiendo acá. Y dice la Biblia que muchos creyeron por causa de ella. Entonces imagínense la capacidad de influencia de un apóstol. Un apostolado influye a la gente. Se viene a ver gente que se ha ganado por allá. No, nosotros no conocemos, porque allá se congrega un hermano y aquí hablan. Porque esa es una capacidad. Y ustedes, como hijos de la casa, ustedes tienen que recibir de lo que aquí en esta casa se imparte, para que ustedes vayan a llevarse a los otros. Todos los hijos de este ministerio y los que ustedes nos están viendo también, usted no se puede quedar con esa información. No, tremenda palabra, usted no la comparte con nadie. No, usted tiene que irse a ganar en tu universidad. Le hablas a la gente porque hay una influencia que te lleva en tu trabajo. En cada lugar donde usted, como hijo de una casa apostólica o como una persona que está bajo el ministerio apostólico, usted tiene que moverse y afectar. Mira, y la revelación que se da aquí, usted la transfiere, usted invita, usted lleva las buenas nuevas. ¿Amén? Ok, y normalmente vemos que estas preguntas
hay que hacérselas a un ministerio apostólico. Y también, ya para cerrar esta área, entender y hacer la pregunta, porque normalmente aprenda esto que les voy a enseñar. Una persona que es apóstol no es apóstol en el momento como primer ministerio. Ejemplo, normalmente un apóstol del día de hoy, antes de fungir como apóstol, primero fue llamado por uno de los 4 ministerios restantes. Ejemplo, primero fue pastor, y después empezó a crecer y a crecer, y el Señor empezó a revelar los frutos en el camino, y él, después de ser pastor, creció espiritualmente y empezaron a verse los frutos apostólicos en él, los que ya hemos estudiado, y normalmente luego de ese primer ministerio viene el ministerio apostólico. Amén. A lo mejor es profeta, y después de ser profeta pasa a apóstol, maestro, y pasa a apóstol, evangelista y pasa a apóstol. Yo por lo menos, le hablo de mi experiencia personal, yo llevo 2, porque yo primero fui llamado como evangelista y ahora soy pastor, pero con visión apostólica. Entonces, ya uno normalmente el apóstol pasa por varios ministerios, o al menos por un ministerio, para dar fe de lo que en él se mueve. Amén. Escuche esto, los apóstoles, hay una señal tremenda que usted tiene que comprender, que los apóstoles, esto es un sello, hermano, que esto diferencia a un apóstol y a las iglesias apostólicas. Los apóstoles reciben abundante revelación de Dios. Anótelo ahí, reciben abundante revelación de Dios. Cuando digo revelación, hablo de algo que estaba escondido, es quitado el velo. No hablo de una palabra básica, no hablo de una palabra que cualquiera pueda predicar. Hablo de una palabra que no es dada a cualquier persona y que es específicamente para la generación donde ese hombre ha sido llamado como apóstol. No sé si usted me está entendiendo acá. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de medio mente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me ofrece para que no me enaltezca. Entonces, ¿qué sucede? Aquí dice que a Pablo era un hombre de extrema revelación. De hecho, Pablo escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y las revelaciones que Pablo tenía, por poner un ejemplo, usted puede ver en Corintios cómo Pablo se lanza una cátedra dando consejos acerca del matrimonio, y Pablo nunca se casó. O sea, imagínese eso. Pablo enseñándole a la mujer cómo tiene que conducirse como esposa, y al hombre cómo conducirse como esposa, cuando Pablo nunca se casó. Y son consejos valideros, y son consejos de autoridad que hasta el día de hoy se ponen en práctica y funcionan en los matrimonios más que cualquier consultoría psicológica. Usted puede ver a Pablo hablando de experiencias que tuvo en el tercer cielo con el Señor. Usted puede ver a Pablo hablando acerca de temas de guerra, de muchos temas militares, en todas las áreas. Pablo tenía revelación abundante. Usted va a ver que normalmente un ministerio apostólico, un apóstol, no es una palabra básica. Usted llega, bueno, Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí. Santo es su nombre. Bendito Jesús. Él es el camino. Denle un aplauso. Vamos para allá y vamos para acá. Y es más de lo mismo, ¿no? Usted ve que en una casa apostólica y un apóstol hay una revelación. Cuando eso llega, eso rompe, pues eso cambia, lleva niveles, lleva revelaciones. No había visto eso así, porque eso es lo que le ha sido dado al apóstol. ¿Amén? Dice la palabra misterio que en otros tiempos no fue revelado a los hombres, como en este tiempo es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay una revelación, y esta es una de las causas por las cuales los apóstoles son tan perseguidos. ¿Por qué son perseguidos los apóstoles? Porque hablan cosas que ni en 30 años a cualquier persona normal se le puede entender. Revelaciones de esta palabra que se hablaron, que usted viene escuchando de los años 80, de los años 70, y en este año hay un rema nuevo y usted dice, no, es un falso profeta, es una doctrina de demonio, porque la Biblia no lo dice. Escuche, toda profecía y toda revelación viene por el logo, por la palabra que está establecida. No hay profecía nueva, sino que toda sale de acá, pero no hay palabra del tiempo de hoy, del tiempo de ayer, que sea la misma para el tiempo de hoy. No hablo de la palabra logo, esta palabra sigue siendo la misma, no cambia, pero la revelación tiene que cambiar, porque la Biblia dice que la maldad se ha multiplicado, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo es posible que yo en los años 60, la maldad no estaba como en el año 2021? Yo no puedo predicar la revelación para aquel tiempo, en este tiempo, porque la maldad ha aumentado, la revelación se ha renovado para poder ser mayor que los eventos que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Entonces no podemos cerrarnos. Dice la palabra del Señor que para muchos es locura las cosas espirituales,
Son locuras porque se tienen que discernir por el Espíritu, no les he dado a todos los hombres, así que no todo, yo no estoy invalidando que existen ciertamente falsos profetas, pero tengamos cuidado de llamar falso profeta o de llamar palabra de demonio a una palabra que viene revelada por el Espíritu Santo para un tiempo específico, para una asignación específica, porque estaríamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces, entendiendo esto, el apóstol trae revelación abundante, nueva y fresca, y el apóstol, escuchen, se mueve en medio de esa asignación nueva y fresca, de esa palabra, de esa revelación. Hay ciertas características que él ejecuta. Escuche esto, y quiero que me den este tiempo, porque no quiero hacer un cuarto episodio de acá, pero sí quiero que se vaya con este conocimiento. Mire, hay en la mayoría de la parte de la Biblia está escrita, si usted se pone a ver, la mayoría de la Biblia está escrita por apóstoles y profetas. Eso es algo, mire, es tremendo. La mayoría de los 66 libros fueron escritos por apóstoles y profetas. Y hoy en día se está validando el ministerio de apóstol y profeta. Eso es increíble. Imagínense si el enemigo Dios no nos metiera. Pero ¿sabe qué? Dios escogió estos ministerios para revelación, por revelar a los ministerios el conocimiento que producen. Escuchen, cuando el ministerio del profeta, del apóstol se mueve y del profeta se mueve en la enseñanza, producen estas 4 cosas en los creyentes. Primero, cuando hay una revelación predicada por un apóstol, produce 4 cosas que usted ha recibido y normalmente se recibe como un apóstol enseña. Primero que se recibe es activación. Un apóstol enseña, predica y activa. Activa, se apunte, de una vez te levanta. Activa dones espirituales en aquellos que lo tienen dormido. Gente que están apagados, gente que tiene tiempo que no sueñan, gente que los ministerios apostólicos, a través de la revelación, ellos tienen ese poder para activar dones. Escuche, activar los dones en cada una de las personas. Eso no lo tiene cualquier otro ministerio. Dice 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Cuando un apóstol impone las manos, escuche, hay activación en las personas, hay activación ministerial, hay activación de dones. Ellos tienen esa habilidad en las manos, hay una unción, un aceite en las manos. Usted tiene que aprender a creer esto y a honrar para que usted viva esto cada vez que hay un apóstol que le pueden poner a usted las manos. Apóstoles con esta característica verdadera. Segunda cosa que sucede cuando un apóstol predica la revelación a través de ese mensaje: hay una impartición. Esa palabra se usa mucho, impartición, que en pocas palabras tiene que ver con transferir virtud y dones a los creyentes, lo cual produce la aceleración espiritual en sus vidas y los lleva a madurez. Mire, la impartición lleva que usted llegue a un nivel de madurez. Lo activa a través de la impartición. Impartir es dar de algo que se tiene, de algo que se recibió de gracia, se da de gracia. Eso lo hacen los apóstoles. Romanos 1:11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo, la necesidad de él era activar a la gente para, a través de impartirles al pueblo que estaba bajo su cobertura, para que ellos fuesen confirmados y avanzaran. Mire, mi hermano, cuando usted se congrega, cuando usted está bajo la cobertura de un ministerio apostólico, usted tiene necesidad de crecer. Pasan 20 años y usted jamás va a ser la misma persona. Cada año que pasa hay crecimiento, cada año que pasa Dios a usted lo usa más, cada año que pasa usted ve crecimiento, expansión, que no se ve normalmente en cualquier otra iglesia, porque el pastor tiene su función, pero el apóstol imparte, da de aquello. El apóstol no se queda con eso. Hay personas que estudian, que reciben de Dios y no se lo dicen a nadie. No, la satisfacción de un apóstol es que otro se mueva en señales, que otro se desarrolle, porque de esta manera ese es el sello, como decía acá, de su apostolado. Amén. Otra cosa que va ligada al mensaje del apóstol, ¿sabe qué? Es la demostración. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que esta palabra no es muy usada en muchas iglesias, demostrar. Normalmente usted ve que en cualquier iglesia se predica: Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios con usted, que el Espíritu Santo lo acompañe, el ángel le va a cambiar alrededor de ustedes. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia, y se van. Entonces se predicó un mensaje, pero no hubo una demostración de ese mensaje. Se predicó del poder de la sanidad, pero no hubo demostración del poder de sanidad. Se demostró de la liberación, pero no hubo, se predicó, pero no hubo demostración. Primera de Corintios 2, del 4 al 5, dice el apóstol Pablo, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue de palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un verdadero apóstol enseña, pero demuestra lo que está enseñando. No sé si usted me está entendiendo lo que le digo. O sea, estuvo buena la predicación de 3 horas, estuvo buena los versículos, pero ¿dónde está lo que predicaste? ¿Dónde está el verbo hecho carne? No lo vemos.
Y hoy día vemos muchos apóstoles dando tremendas palabras y cosas y metiéndole al pueblo, déjalo que se mueva para poder rellenar ahí la cosa y llenar los espacios y ya. Pero no hay demostración de poder. Jesucristo nunca enseñó y nunca predicó sin demostrar lo que estaba predicando. Y la última cosa que se desata cuando un apóstol predica, cuando un apóstol enseña a través de la revelación, es que hay transformación. Diga conmigo, transformación. Es lo que necesita el mundo, el oyente, el creyente. Por eso usted ve normalmente que el apóstol Pablo le dice a los romanos, escuche, la transformación tiene que ver con el resultado final de la revelación. Escuche, en un creyente hay una transformación, que esa transformación primeramente empieza en la mente. Atiéndame esto que le va a bendecir muchísimo, por favor. Estos son perlas y misterios. Mire, esto que yo le estoy enseñando acá, se lo tengo que estar enseñando yo a pastores, apóstoles y profetas de la ciudad. Y usted está agarrando acá un material que es una gran bendición, por eso presta atención acá. Mira acá esto. La transformación, el mensaje final, o el sello de que es un apóstol que está enseñando, que es la revelación. ¿Sabe qué? Es que hay una transformación primeramente en la mente del individuo. Yo no sé cuándo se acuerdan de la vida de Simón Pedro, que por la influencia de Jesús fue cambiado. La palabra Simón viene del hebreo Shimeón, que significa oidor, significa uno que mueve el viento. Hoy está aquí, mañana está allá. Hoy está feliz, mañana está triste. Hoy se quiere ir de la iglesia, mañana le quiere servir a Dios. Son personas inconstantes. Entonces, cuando el Señor Jesús desarrolló e impartió a Pedro, él recibió una transformación y en un momento de su vida, en una experiencia, le dijo: ya no te llamarás Shimeón, o sea, no te llamarás movido por el viento, sino que te llamarás Pedro, del griego pétara, que significa piedra. Y a una roca no la mueve el viento. Una roca está firme y está determinada, pero un oidor va a decir: si la corriente va para allá, se va para allá, si la corriente va para allá, se va para allá. Pero cuando es transformado por el mensaje, él cambia su naturaleza. Cuando usted llega a un ministerio apostólico, usted llega derrotado, usted llega inseguro, usted llega sin conocer su propósito, sin conocer su identidad, sin saber si tiene llamado, y usted pasa el tiempo y usted es una persona transformada y usted dice: yo verdaderamente sé quién soy, sé dónde voy, y usted empieza a cumplir su asignación. Amén. Yo creo que eso no vinieron hoy, eso fue lo que se quedaron por allá. Amén. Yo hubiera dicho amén. Porque normalmente te cambia la vida, te cambia, o sea, el evangelio no, ya ahorita es otra cosa, otra madurez, otro crecimiento. Antes veía a mi papá, ahora veo a la gente, porque ya hay un crecimiento y una madurez. Eso es necesario, eso se lo transfiere a través del ministerio del apóstol. ¿Cuántos están acá? Entonces yo quiero que usted entienda, hermano, que cerramos la idea en esto y finalizamos. El ministerio del apóstol es lo más parecido. Escuche esto, por eso es necesario y por eso es tan atacado. El ministerio del apóstol es lo más parecido al ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Porque Jesucristo era el apóstol de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles, el príncipe de los pastores. Él era el primero de todos. Él fue el primero en todas las cosas. Jesucristo vino a esta tierra a ser pionero y primero en todo. Y un apóstol es primero y pionero en muchas cosas. Amén. Entonces es importante esto. Hoy nosotros nos levantamos, yo como pastor Leomar García, el Señor me ha puesto esta visión, esta encomienda de publicar esta enseñanza apostólica o de los 5 ministerios. Hoy finalizamos el ministerio del apóstol. Mire, todavía restarían muchos seminarios más que yo pudiera dar acerca de solamente del ministerio apostólico y de la necesidad. Mire, el mundo necesita el ministerio apostólico. No podemos tener avivamiento sin ministerio apostólico. El ministerio apostólico es fundamento, gobierno, poder, autoridad. Es pionero, es necesario para fundamentar lo que viene detrás. Nunca usted podrá levantar una casa si primero no establece fundamentos fuertes. Por eso hoy, como le dije, yo, pastor Leomar García, me hago responsable por lo que predico, y yo digo, a través de este ministerio que Dios me ha entregado por su misericordia, el ministerio del apóstol es una necesidad en este tiempo, y lo predicamos y lo defendemos y lo proclamamos porque cosas grandiosas vienen para este tiempo. Gracias por haber estado conectado. Yo te invito a que tú compartas a otros pastores, a otros ministros, amigos que tú crees que necesitan esta enseñanza, que escuchen lo que acabamos de enseñar para que el Señor los pueda bendecir de esta manera tremenda. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela. Bendiciones.